Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14. La mayoría de las Biblias incluye el capítulo 7, versículo 1 dentro del mismo párrafo. Sí. Y vamos a respetar eso porque lo que tenemos nosotros como 7.1 forma parte del mismo pensamiento que viene desarrollando el apóstol. Dice la palabra del Señor: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros no vamos a abarcar todos los versículos esta mañana, solamente los primeros 3 de los que leímos, pero quería leer todo porque, como les decía recién, es parte de un mismo pensamiento, y la advertencia final del capítulo 7, versículo 1, tiene que ver justamente con lo dicho anteriormente. Capítulo 6, si me permiten, yo me voy a sacar esto porque acá hace calor. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14, yo creo que es un versículo muy, muy conocido. No se unan en yugo desigual. Sin embargo, es un texto que solemos citar relacionado con el matrimonio, pero yo desconozco, la verdad no sabría, estuve tratando de rastrear. Yo me acuerdo de que de chico siempre lo escuché y lo asocié con un matrimonio mixto, pero no es de lo que el apóstol Pablo está hablando en este texto, y desconozco cómo fue que llegamos a asumir que el yugo desigual se refiere solamente a un matrimonio entre un creyente y un no creyente, porque no es el tema que está hablando el Señor en 2 de Corintios. Ahora vamos a ver un poco más de lo que está diciendo antes el apóstol Pablo, pero quiero leerles algunos comentarios al respecto. Por ejemplo, Meyer dice: no hay fundamento para asumir exclusivamente referencias especiales, como a banquetes sacrificiales, o matrimonios mixtos, como tampoco para excluir dicha referencia. Es decir, claramente puede aplicarse a matrimonios entre un creyente y un no creyente, pero no es exclusivamente de eso que está hablando el texto. Thayer, que es otro comentarista del Nuevo Testamento, dice: el llamado a evitar estar unidos en yugo desigual se extiende más allá del matrimonio e incluye cualquier asociación vinculante que pueda comprometer la fe de uno o llevar a un compromiso moral. Lo voy a leer de nuevo y ya con eso deberíamos orar y terminar porque es bastante claro. El llamado a evitar entrar en un yugo desigual va más allá del matrimonio e incluye cualquier asociación vinculante que pueda comprometer mi fe o mi compromiso moral con Cristo y con sus principios, por supuesto. Cuando nosotros leemos así el versículo 14, no se unan en yugo desigual, entonces leemos los versículos previos, y no vamos a leer todos, solamente les voy a invitar a que leamos desde el versículo 10, que está justamente en la misma página en la mayoría de nuestras Biblias. Dice: como entristecidos pero siempre gozosos. Pablo está defendiendo su ministerio y está explicándole a los corintios algunas cosas que él ha vivido como apóstol. Como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada pero poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a ustedes, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado.
No están estrechos en nosotros, pero sí son estrechos en su propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos les hablo, ensanchaos también vosotros o ensánchense también ustedes. Si no está hablando del matrimonio, ¿de qué está hablando entonces? ¿Cuál es la conexión? Bueno, Pablo le está escribiendo a los Corintios la segunda carta, que en realidad es la tercera epístola de Pablo a la iglesia, y les está advirtiendo a los creyentes en Corinto acerca de una actitud que ellos estaban teniendo, y es que estaban prefiriendo las relaciones o los vínculos naturales, sociales, afectivos, antes que los vínculos espirituales. Los corintios estaban priorizando sus relaciones de amistades o familiares antes que sus relaciones cristianas con la iglesia. Los mismos versículos que leí recién, 2 Corintios 6, 11 al 13, lo voy a leer en otra versión, está un poco más accesible, para que podamos ver qué es lo que piensa el apóstol cuando escribe. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. Les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Hay un sentimiento del apóstol Pablo al escribirle esta carta a los corintios, como él mismo lo dice en estas palabras, como si fuera un padre que está notando que él ha prodigado mucho afecto a los corintios, pero los corintios están prefiriendo otras relaciones, olvidando todo lo que él ha hecho por ellos. Y junto con él involucra a su equipo ministerial, por eso habla en plural, y dice, nosotros hemos ensanchado el corazón. Ustedes no están estrechos en nosotros. Les hemos dado amor, pero ustedes no están haciendo lo mismo por nosotros. Les hemos mostrado afecto, pero ustedes no nos están mostrando el mismo afecto. Les hemos mostrado nuestra preocupación, nuestro cariño, nuestro compromiso, pero ustedes no están haciendo lo mismo. No vemos de parte suya el cariño y el compromiso recíproco. Entonces, en ese desarrollo de pensamiento, cuando Pablo está advirtiendo sobre este comportamiento de los corintios, ingresa 2 Corintios 6:14. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. No formes yunta con aquellos que no conocen a Cristo. Ahí hay unas palabras interesantes que quiero destacar. La primera de esas es la que se traduce como formar yugo o unirse en yugo. Es una sola palabra en el griego, heterosugeo si le interesa a alguien, y significa literalmente vincular de una manera estrecha, íntima. Adam Clarke comenta, este es un término militar que se podría traducir como manténganse en sus propias filas y no abandonen su cargo, su lugar, su rango. Acá diríamos, no abandonen la comunidad cristiana para unirse a la comunidad de los paganos. El verbo heterosugein, dice Clarke, significa dejar su lugar. Y las preguntas que siguen a continuación, las que leímos en estos versículos, muestran que había una especie de compañerismo que algunos de los cristianos habían formado con los paganos, que era a la vez malvado y absurdo, y que si eso no se controlaba rápidamente, conduciría infaliblemente a la apostasía final. ¿Saben lo que es apostasía? No tiene que ver con apostar, como hablaban los jóvenes hace un par de sábados. La apostasía básicamente es negar la fe, y generalmente hablamos de dos tipos de apostasía: la apostasía donde una persona niega abiertamente a Dios, y la apostasía práctica donde decimos creer en Dios, pero con nuestros hechos lo negamos, diría Tito, o Pablo escribiéndole a Tito. Una persona que dice que cree en Dios, pero niega su fe y todos los contenidos de la fe en su forma de vivir. Eso también es una forma de apostasía. Entonces Pablo está diciendo, no formen esta yunta, no abandones tu cargo, tu rango, no prioricen las relaciones con los no creyentes por encima de las relaciones con la iglesia. Es lo que están haciendo ustedes, le dice Pablo a los corintios. Y es sumamente peligroso. Las preguntas que siguen, las vamos a ver enseguida, ilustran el peligro y, como dice Adam Clarke, lo absurdo de pretender tener una unión o una unidad con los no creyentes.
¿A qué se refiere la metáfora del yugo desigual? ¿Por qué Pablo usa esta imagen? Hay varias explicaciones posibles. Lo más probable es que Pablo tuviese en mente la imagen agraria de dos animales distintos cinchando del mismo yugo, que es una advertencia que Dios había hecho a Israel en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje en Levítico 19:19 donde Dios les está advirtiendo a Israel que no siembren dos clases de semillas juntas en la tierra, que no usen ropa con dos tipos de hilo mezclados y que no usen dos animales. Pero en Levítico 19:19 habla de no cruzar animales para producir nuevas especies. La idea de unir dos animales en un mismo yugo aparece mejor en Deuteronomio 22:10. Yo la voy a leer rápido con ustedes si ustedes quieren anotar. O bueno, igual queda grabado. Pero allí en Deuteronomio 22:10 es donde se cita poner dos animales juntos para tirar del mismo. Voy a leer desde el versículo 9 y hasta el versículo 11. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. La opinión de por qué la mezcla de ropas y de semillas varía, no es el tema del mensaje de hoy. Hay una serie de aplicaciones muy interesantes, pero sí la de no unir dos animales diferentes del mismo yugo es muy clara, es muy evidente. No sé si ustedes tienen o han tenido la oportunidad de ver en la práctica, o si no, después buscamos algún video en YouTube y les pasamos. Pero imaginarlo no es difícil y solo pensar en la idea ya muestra lo ilógico y lo perjudicial de poner un buey y un burro a tirar del mismo arado. Ustedes todos saben lo que es el arado de aquella época, ¿no? Era una madera grande, pesada, que se ponía acá en esta parte del animal. Y si la ponemos al buey y al burro lo enganchamos en el mismo yugo, uno de los dos animales va a estar caminando torcido porque el buey es más grande que el burro, uno de los dos va a hacer más fuerza que el otro. Probablemente el buey iba a arrastrar al burro hacia sus fuerzas o hacia su camino. Es desparejo, los expertos opinan que el burro pisaría mal y se podría lastimar también, fracturar una pata. Bueno, en fin, todo lo que nosotros podríamos imaginar de unir dos cosas distintas. En un plano mucho más cotidiano, tenemos una ilustración que a nosotros nos suele ocurrir, bueno, no sé, en sus casas, cuando tratamos de reparar algo con un repuesto que no es, no sé si les pasa o les ha pasado con frecuencia, y cuando logramos encontrar, por ejemplo, un tornillo para poner lo que sea que queramos poner, y no es el tornillo original, pero buscamos en nuestra caja de herramientas para salir del apuro, decimos, y dura 10 años, pero decimos rápido y ponemos y no era el que tenía que ir. Esta semana me encontraba con alguien que me decía que estuvo arreglando su vehículo, no está esta mañana si no le pedía que nos cuente, y que le pasó eso y consiguió un repuesto que no era el original, pero como necesitaba usar su vehículo, dijo, pongo este. Y resulta que el repuesto trabajó mal durante un tiempo, hasta el que se le rompió, se soltó otra parte de su auto, del tren delantero, y le rompió otra parte del vehículo, así que ahora el arreglo es más costoso que el inicial. Y todos nosotros podríamos pensar en casos donde quisimos poner, bueno, en vez de polvo de hornear pongo bicarbonato, y se quemó, ¿o no? ¿No? No funciona. Algo así, ¿no? No funciona, tiene que ser el que es. La idea, porque para ellos el arar con dos animales distintos era algo cotidiano, era parte de lo doméstico, y entonces lo más probable es que Pablo está usando esa metáfora, trayéndola al pensamiento de los creyentes corintios que ya vivían en una ciudad cosmopolita como Corinto, pero que tenían igual la idea clara, y les advierte entonces lo ilógico, lo ridículo y lo peligroso o dañino que es hacer trabajar dos animales juntos o poner bicarbonato en vez de polvo de hornear o poner un repuesto donde no va. Eso no va a funcionar. Y todos alrededor lo vemos y le podemos decir, eso no va a funcionar. O va a estar trabajando mal para hacerlo funcionar, uno de los dos va a estar pagando un precio. Insisto, nosotros solemos aplicarlo a esto al matrimonio porque es donde generalmente solemos verlo,
pero no es el pensamiento del apóstol Pablo. Él está hablando de todo tipo de relaciones y de vínculos. Con un no creyente eso no va a funcionar. Se va a romper o te va a arruinar a vos. Leí recién a Meyer, vuelvo a citarlo. En este versículo, el dativo incrédulos, el dativo es una de las formas en las que se colocan algunas palabras en el idioma original, el dativo incrédulo denota una comunión en la que el compañero no creyente es el que forma el estándar que determina el modo de pensar y actuar del compañero cristiano. ¿Qué está diciendo Meyer? Al poner Pablo, el Señor, a través del apóstol Pablo, poner en dativo la palabra incrédulo, lo que está diciendo es que en esa relación, por supuesto, los chicos tienen compañeros de colegio, ustedes tienen compañeros de trabajo, tenemos vecinos y familiares que no son creyentes. Pero la advertencia es a cuando nos relacionamos con ellos y ellos modelan nuestra manera de pensar. Son ellos los que ponen los estándares sobre cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo tengo que administrar el tiempo, el dinero, cómo tengo que hablar, qué chistes puedo hacer, como leía Ana en Efesios capítulo 5. Y el creyente comienza a caminar al ritmo y en la dirección del incrédulo. Y les advierte, no se unan en yugo desigual. No es que dejes de ir al colegio, ustedes estaban alegrando, pero no era eso. Es que cuando vayas al colegio y tengas tus amigos, no pueden ser ellos los que marquen tu forma de pensar, tu cosmovisión. Por eso muchas veces lo charlamos, sobre todo los miércoles. Pensar bíblicamente, como lo vamos a leer enseguida, es una obligación para el creyente. Y entonces estos amigos incrédulos, estas relaciones con los no creyentes que estaban teniendo, hoy en día nosotros podríamos agregar ahí no solamente amigos, sino el tipo de literatura que leemos, contenido que consumimos en las redes sociales, o en la radio, o en la tele, si es que alguno todavía ve televisión, ya con internet no tanto, pero... Entonces, lo que pensamos acerca de la iglesia, lo que pensamos acerca del matrimonio, lo que pensamos acerca de nuestros hijos, del futuro, de qué es lo importante, cuál es la verdadera herencia o la herencia más importante que podemos dejarle a las próximas generaciones. ¿Quiénes están modelando nuestra manera de pensar y de entender la vida? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Albert Barnes dice lo siguiente: está implícito en el uso de la palabra que existe una disparidad entre creyentes y no creyentes. Tan grande, disparidad es que está torcido, ¿no? Es tan grande la disparidad que es tan inapropiado que se mezclen como lo es unir animales de diferentes tipos y especies. El fundamento de la orden judicial es que hay una diferencia entre los cristianos y los que no lo son, tan grande como para que estas uniones sean inadecuadas y perjudiciales. El miércoles decíamos que la unidad del creyente es principalmente una unidad sustancial, además y antes que las declaraciones o los propósitos o las confesiones o los credos, como lo dice Efesios que estamos estudiando, y vamos a entrar pronto en el credo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, pero en el principio de la epístola se habla de la unidad sustancial de los creyentes, que es que Cristo, la persona de Cristo, habita en Sofi y la misma persona de Cristo habita en mí. Y conforme pasa el tiempo y Cristo va a venir a buscar a su iglesia, Dios, por medio de su Espíritu Santo, está formando más a Cristo en Sofi, y hay menos de Sofi y más de Jesús. Y si todo anda bien, debería haber más de Cristo en mí y menos de Lucas. De manera que conforme se acerca el día glorioso, hay más de Cristo en nosotros y menos de nosotros. Esa es unidad sustancial. Y eso no lo tenemos con los no creyentes. Esa unidad solo es posible con otros creyentes. Por eso ayer hablábamos con alguien, a mí me cuesta cada día más pensar que hay un creyente que no desea más de Dios, más de la iglesia, más servicio. Me cuesta pensar si realmente habrá nacido de nuevo, porque
La Biblia me habla de otra cosa. O como decía José, lamentablemente, ese caso de este hermano que decía, ¿cómo era? De la unidad de la iglesia, que cuando se quieren unir se dividen, que dijiste el miércoles pasado, el domingo pasado. Claro. Pobre, por no comprender esta unidad sustancial de, bueno, esto que decimos, nuestra manera de pensar la tiene que modelar los ideales bíblicos, la palabra del Señor y qué es lo que el Señor espera. Pero estos creyentes de Corintios no habían entendido eso, no estaban entendiendo lo que significa compartir el vínculo de Cristo y por eso estaban prefiriendo a otras personas antes que a los cristianos. La palabra que se traduce incrédulo, es en griego apistos o apistes, que significa literalmente sin fe, es un prefijo apistis, sin confianza. Está, por supuesto, en este contexto. La palabra pistis en el griego se usaba para lealtad, confianza, muchos significados o muchas aplicaciones, pero en el contexto del Nuevo Testamento, pistos significa siempre la fe salvífica. Generalmente se usa para eso, la fe que salva. Así que cuando dice no se unan en yugo desigual con los... Cuando dice no se unan en yugo desigual con los incrédulos es no establezcan este tipo de vínculo con quienes no tienen fe en Cristo. ¿Por qué? Si no hay fe en Cristo, no tienen a Cristo. Es lógico. Y sí, bueno, deberíamos preguntar a los corintios si es tan lógico, ¿por qué dejás que te influyan tanto, no? Pero no tienen a Cristo. No tienen la gloria de Cristo, ni la buscan tampoco. No se someten a la verdad de Cristo, ni les interesa hacerlo. No viven en el poder de Cristo, ni tampoco pueden. No tienen la bendición de Dios por medio de Jesucristo, ni pueden acceder a ella, porque no tienen fe salvífica o salvadora en Jesucristo como su Señor. Como consecuencia es que están totalmente ajenos a todo lo que nosotros, que en teoría conocemos a Cristo, sí experimentamos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, me llego a buscar Efesios en el Antiguo Testamento. En Efesios capítulo 2, versículo 2, o bueno, miren el versículo 1. Él, Dios, por medio de Jesucristo, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquellos que no conocen a Cristo siguen muertos en sus delitos y pecados. Por eso cuando me dicen cómo tengo que educar a mis hijas, no les hago caso, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados. Yo mejor escucho los consejos de los creyentes. Versículo 2. En los cuales anduvieron ustedes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, es decir, tomando la forma, amoldándose al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿El Espíritu Santo? No, Satanás. Él opera en los hijos de desobediencia. Tus compañeros, tus amigos, tus familiares, mis vecinos, que no conocen al Señor, viven bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo voy a establecer un vínculo con ellos? ¿Cómo voy a trabar amistad con gente que vive dominada por Satanás? Es trágico. Segunda de Corintios 4:4 lo tenemos ahí al lado. También está hablando en versículo 3, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, que no está hablando de nuestro Dios, está hablando de Satanás de nuevo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Están embotados. Están cegados, no pueden ver la gloria de Cristo ni todo lo que viene con la gloria de Jesucristo resucitado. Entonces, cuando charlamos a veces con las chicas,
Decimos, yo tengo vecinos que son muy buenos, son muy amables, son muy amorosos. De vez en cuando vamos con ellos a tomar unos mates, comemos una pizza, charlamos. Con frecuencia se abren a charlar las cosas del Señor, pero no conocen a Cristo. No tienen a Cristo en sus vidas, no le pertenecen. Quien gobierna en ellos es el príncipe de la potestad del aire, por muy amables que sean. Quien los gobierna es Satanás. La Mae de la escuela es re amorosa, es re tierna, es buenísima, es dulce, pero mientras no tenga a Cristo, quien gobierna su vida es el príncipe de la potestad del aire, aunque sea amorosa y amable. Yo digo de nuevo, tengo que modelar mi manera de pensar y de entender la vida, como el Señor dice, no como a mí me gustaría. Y por muy amorosos y amables que sean nuestros compañeros y amigos y familiares, sin Cristo están bajo el gobierno de Satanás. ¿Cómo puedo? Cada vez va tomando más sentido entonces las preguntas de Pablo a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 6. ¿Cómo puedo entonces? ¿Qué comunión? ¿Qué concordia? ¿Qué acuerdo? Vamos a leer enseguida. ¿Cómo puedo tener yo un vínculo donde ellos vayan determinando el ritmo de mi vida o mis decisiones? Es peligrosísimo. Sobre los términos y las metáforas que Pablo usa en 2 de Corintios 6, y vamos a volver a ese pasaje, el comentario de Meyer del Nuevo Testamento usa una frase que me interesó mucho. Dice, es impresionante la acumulación de preguntas y contrastes. Un uso frecuente de los autores de la época del Nuevo Testamento es que cuando querían reforzar una idea, y esto lo vemos bastante en Efesios, cuando querían reforzar una idea se pegaban muchos términos, sinónimos o adjetivos o ilustraciones que le daban, bueno, valga la redundancia, fuerza a esa idea. Así que el Espíritu Santo guía a Pablo no para que sea redundante con las preguntas, sino para cada pregunta es un nuevo golpe sobre este clavo que quiere que entre en nuestra mente. Bueno, una imagen medio sanguinaria la que se me ocurrió. No se me ocurrió otra. Otra vuelta a la tuerca, ahí está, menos agresiva. Entonces, miren, cuando vamos a 2 de Corintios 6, 14, en Reina Valera usa diferentes palabras, otras versiones no tanto, pero en el idioma original sí son palabras distintas. Y usa la palabra, la primera, unión, no se unan. No se unan. La palabra griega es ginomai, de donde viene nuestra palabra gen o genética. Significa llegar a ser. Bueno, ahí sí es donde nosotros solemos pensar en el matrimonio. No lleguen a ser, uno sería en este caso, pero también podemos ser uno en propósito. En Hechos 4:32 dice que todos los que habían creído eran de un mismo sentir, de un mismo corazón, eran de un corazón y una misma alma, un mismo sentir y un mismo pensar. Eso en el Señor. Había un sentir, una fuerza que los atraía a todos juntos, aparte de la persona de Cristo en ellos. Acá usa esta palabra, no se unan, no ginomai, con los incrédulos. La palabra compañerismo, que significa participación, experiencia o posesión en común, es decir, tener vivencias o cosas en común con los incrédulos. La palabra comunión, que es la palabra griega koinonía, que nosotros la conocemos porque solemos usarla en términos cristianos. La koinonía de la iglesia es amistad, fraternidad, filiación. Concordia, la palabra es sinfonesis, de donde viene nuestra palabra española sinfonía, y habla de armonía, acuerdo. No tengan parte, la palabra significa porción, tener algo mío en el otro y algo del otro en mí. La palabra acuerdo, que significa consentimiento o alianza. ¿Y en qué términos está usando el Señor para advertirnos? No establezcas este tipo de lazos tan estrechos donde haya unión, donde llegues a ser uno con el otro, compañerismo, comunión, filiación, armonía, acuerdo, tener parte con el otro, consentimiento, alianza, amistad, filiación.
Eso solo deberías encontrarlo con los creyentes. Amistad y filiación y todos esos conceptos tan profundos deberían ser con la familia de Cristo. Yo tengo familiares que no conocen al Señor. Gracias a Dios, mis padres y mis hermanos y mi esposa sí conocen al Señor. Mis hijas esperamos que también lo hagan. Entonces no he tenido ese debate dentro de mi familia más cercana, pero sí tengo otros familiares que no conocen a Cristo y no tengo temor en afirmar que ustedes son más estrechos para mí que ellos, porque tengo con ustedes en común a Cristo y con ellos la sangre, el apellido y alguna historia, pero no a Cristo. A mí me gustaría que todos los cristianos pudieran comprender eso, pero es algo que el Señor tiene que mostrarles, porque con frecuencia uno suele ver que esto no está tan claro y que se prioriza otro tipo de relaciones antes que el vínculo cristiano. Es muy simple. Si no está Cristo en ella, no tenemos mucho en común. De hecho, no tenemos lo más importante en común. Las metáforas son igualmente claras y la última de ellas debería bastar para ilustrar el punto. La justicia con la injusticia, dikaiosune y anomia son las palabras, que son palabras que para nosotros son conocidas, pero no sabíamos por ahí. Dikaiosune o la palabra justicia es la que se refiere, lo decíamos el miércoles, a los que son justificados por la fe, pero también la justicia moral, es decir, aquellos que desean vivir para Cristo. Y la injusticia, anomia, es sin ley y se refiere a aquellos que no tienen ningún interés en vivir para Cristo. Que hablamos a veces. Yo puedo, por ejemplo, obligar a mis hijas a que vengan a la reunión hasta cierta edad, podré obligarlas, nunca, jamás podré obligarlas, porque no tengo la capacidad para hacerlo, de que amen a Cristo y deseen vivir para su gloria, porque eso es algo que solo Dios produce. Bueno, de esto habla la justicia y la injusticia. La luz con las tinieblas, ¿hay acuerdo? ¿Hay comunión entre la luz y las tinieblas? Es imposible, físicamente es imposible. Donde hay luz ya no puede haber tinieblas. Bueno, así de absurdo sería pretender mi amistad con un no creyente. Cristo y Belial, qué acuerdo, qué comunión, qué concordia, qué filiación tiene Cristo con Satanás. Belial es otro de los términos que se usaba para Satanás. ¿Qué acuerdo hay? ¿Qué filiación posible entre Jesucristo y Satanás? Los corintios iban escuchando este tipo de metáforas, se iban imaginando, ¿podría Cristo y Belial ser amigos y compartirse? ¿Ustedes se imaginan a Satanás llegando a la presencia de Cristo y diciendo necesito tu ayuda, un consejo? O al revés, a Cristo pidiéndole a Satanás, ¿cómo haces para gobernar sobre la gente? ¿Me podrías pasar unos consejos para...? Es ridículo, ¿no es cierto? Bueno, así de ridículas son nuestras amistades con los no creyentes. Y así de ridículo es el vínculo que tenemos o que preferimos tener con los no creyentes. El creyente con el incrédulo y la última metáfora, que es una metáfora grosera para los judíos, qué comunión, qué parte, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Cuando Pablo habla del templo de Dios, está pensando, por supuesto, en el templo en Jerusalén, y en los ídolos. Y cuando habla de ídolos no se refiere solamente a la imagen que nosotros solemos conocer como ídolos, sino a lo que ellos tenían en mente como ídolo. Imagínense esta escena conmigo. Está en Jerusalén, están los sacrificios, la adoración a Dios. Los levitas en el patio están preparando los animales para sacrificarlos, cantando algunos salmos, puede ser el Salmo 127, el 133. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y en el mismo patio, a unos metros, una estatua a Apolos, con los adoradores de Apolos, practicando la prostitución religiosa, sajándose en el mismo lugar. Esa es la imagen cuando dice, ¿qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros miramos y decimos, acá no tenemos ídolo, pero Pablo estaba pensando, ¿se imaginan ustedes esa escena? En el mismo patio, algunos ofreciendo un sacrificio a Dios
y al lado los otros con todas sus prácticas grotescas e inmorales ofreciendo sacrificios a los demonios? Eso ve Dios de mis vínculos con los no creyentes. Cuando tengo una duda o una preocupación, y en vez de acudir a ustedes en la fe que compartimos y pedirles ayuda, acudo a mi vecino porque es amable, pero está gobernado por Satanás. Cuando pude ahorrar algo de dinero y en vez de acudir a ustedes para pedirles un consejo sobre cómo invertir, acudo a un no creyente para pedirle cómo invertir el dinero que Dios puso en mis manos. Cuando tengo alguna dificultad con mis hijas, en la educación o algún problema en mi matrimonio, lo advierte el propio Pablo a los mismos Corintios, en 1 Corintios 5. Y en vez de acudir a ustedes en el vínculo de la fe y pedirles que oren por mí, por mis hijas, por mi matrimonio y que me puedan aconsejar, acudo a mi papá, que es mi papá, pero no es creyente. A mi hermano, que es mi hermano, pero no es creyente y no gobierna Cristo en él. Es como tener un templo con sacrificios mixtos. Y este pasaje de 2 de Corintios 6, 14 al 16, y lo que le sigue después, por eso la advertencia: ustedes son templo del Dios viviente. Dios dijo: habitaré en ustedes, andaré o caminaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice Lucas Torres. Ya me quedo tranquilo entonces, porque dice el Señor. No es un invento del Papa ni de Lutero. Es que el Señor nos advierte, o no oír este consejo, esta instrucción, este mandato, es lo mismo que no oír al Señor. Salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor. Dice el Señor. ¿Cuesta? Posiblemente. A veces hemos tenido algunas experiencias con algunos amigos donde claramente hay un afecto y a veces cuesta llegar a la conclusión de que esa persona no debería ocupar en mi vida y en mis decisiones el lugar que está ocupando. No estoy diciendo que a partir de ahora no le dirijas la palabra, esto se está entendiendo, ¿no? Simplemente que a partir de ahora ya no puede influir en mi manera de pensar y de actuar y en mis creencias, en lo que yo entiendo acerca de la familia, de la iglesia o de Dios. A partir de ahora tengo que cambiar mis relaciones para que las más estrechas, las amistades que más me influyan, sean los cristianos, no los no cristianos. Y como es difícil, porque puede ser que haya alguna experiencia, les decía recién, a veces uno se encuentra con creyentes, creo que lo charlamos con algunos de ustedes estos días, uno se encuentra con creyentes que dicen: yo no creo en la iglesia, o no me congrego, o no voy a la iglesia, porque cuando tuve un problema, en la iglesia nadie me ayudó y mi vecino sí. Y eso que no es creyente y actuó más creyente que los que van a la iglesia. Bueno, en primer lugar, no todos los que están en la iglesia son cristianos, así que eso ya lo sabemos. En segundo lugar, después veremos por qué no te ayudaron en la iglesia. El miércoles hablábamos de pedir ayuda. Uno a veces no puede adivinar las cosas que la gente vive. Pero sobre todas las cosas, aunque tus vecinos te hayan ayudado y la iglesia no, o tus hermanos no te hayan ayudado en tal circunstancia, no cambia absolutamente en nada la palabra del Señor. Ellos siguen siendo tus hermanos y tus vecinos, aunque te hayan ayudado, no lo son. Después charlaremos con los cristianos por qué no ayudaron. Y le preguntaremos qué pasó, si se enteraron, no se enteraron, capaz que tienen que madurar. Pero tu experiencia no modifica la palabra del Señor. Para el Señor sigue siendo más importante el vínculo con los creyentes que con los no creyentes. Y así debería ser para mí. Y esta es la idea central de toda la Biblia, pero en el Nuevo Testamento expresada repetidas veces.
La santificación del pueblo de Dios es justamente esto, es sacarnos del medio de ellos para ser diferentes y compartir entre nosotros un vínculo que no compartimos con nadie más. Pensar y vivir de una manera distinta porque uno vive de acuerdo a cómo piensa. Por ejemplo, en Romanos 12:2, ustedes ya lo conocen, no se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cómo? No amoldándome a este mundo, sino siendo transformado en mi manera de pensar. Primera de Corintios 15:33, no se dejen llevar por los que dicen tales cosas. Estaban negando la resurrección, los muchachos ahí en Corinto. Las malas amistades echan a perder las buenas costumbres, ¿no? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ese hermano que venía bien, venía caminando en el Señor, tomando buenas decisiones y de repente las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Lo que leyó Anita, Efesios 5:3, 7 y 11. Entre ustedes, ni siquiera deberían hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, porque ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades. Creo que la versión que decía Ana es no cuenten chistes vulgares. Ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente, eso no edifica. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben, ahora yo le pondría una pregunta, ¿realmente saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios? Por eso le decía ayer anoche, me cuesta pensar que es creyente y vive de ciertas maneras. Yo tengo que considerar la posibilidad de que es evangélico, pero no es cristiano todavía, porque cuenta chistes vulgares y se deleita y no le molesta. Siempre. Es raro, ¿o no? Tener la presencia de Cristo y que no te incomode ciertas conversaciones o estar en un ambiente. Es raro. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Como dicen algunos, bueno, en Gualeguaychú había un muchacho que nos contaba una vez, estaba en una crisis matrimonial porque su esposa quería ir al campo a cenar, a almorzar con la familia como hacían cada domingo, pero él, conforme conoció al Señor y fue madurando en el Señor, le costaba cada vez más pasar tiempo con estas personas. En su trabajo incluso ya le costaba tener la misma relación con los compañeros y cuando se juntaban a cenar los amigos hacían las peñas con asado, él ya no iba. Y él me decía, lo que pasa es que mis suegros, que van a la iglesia, cuando nos juntamos a almorzar, critican, chusmean, se quejan, hablan cosas. Y a mí no me gusta. Y mi esposa quiere ir porque me dice, son mis papás. Pero yo le digo, pero yo no quiero estar ahí porque me incomoda estar en esos ambientes. Es que así debería ser. No debería sentirte cómodo. Santiago 4:4-5. Adúlteros o almas adúlteras, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O acaso ustedes piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. La versión Reina Valera que usamos dice, el Espíritu nos anhela celosamente. Qué interesante, almas adúlteras. ¿Por qué? Porque le estamos siendo infieles a nuestro esposo espiritual, a nuestro Dios.
Qué expresiones tan duras, ¿eh? Has tomado un compromiso, un pacto con Dios y al mismo tiempo estás engañando a Dios en tu corazón con amistades que están sometidas a su enemigo. Podríamos seguir leyendo una docena más de textos. Como conclusión, quiero dejarles algunas preguntas para que las pensemos juntos. La advertencia del Señor sobre quién modela, quiénes están influyendo y quiénes están formando los parámetros de mi manera de pensar, de mi cosmovisión, mis creencias y mis valores. Yo creo esto porque lo dice la Biblia o porque mis amigos lo dicen o mis amigos lo hacen o porque... Bueno, mi compromiso con el Señor es pensar como Él quiere que yo piense, siempre hacer lo posible en ese sentido. Así que las preguntas para que las pensemos. ¿Cuáles son los parámetros con los que yo estoy midiendo hoy mi paternidad y mi matrimonio? ¿Cómo mido? ¿Quién pone los parámetros de qué clase de padre y esposo soy? Esos afectos, estas personas de confianza, ¿me inspiran a vivir en santidad? ¿Se entendió? Estas personas, mis amigos, me desafían, me inspiran a querer más de Dios y honrar más a Dios con mi vida. ¿Mi familia ve cada día más a Cristo en mí gracias a estas amistades? Desde que tengo estos amigos, desde que los frecuento, Gaby me dice, ¿sabes qué? Cada día veo más a Cristo. ¿Así pasa con ustedes, con esos amigos? ¿Con los que nos escuchan a través de YouTube o en la radio? ¿Frecuento ambientes donde Dios no es honrado? ¿Frecuento ambientes donde Dios no es honrado? Yo estoy hablando de, por ejemplo, cuando algunos de ustedes tienen una cena de trabajo o algún compromiso y van allí y saben que hay un ambiente que no. Hablo de esas reuniones donde podríamos no estar, pero queremos estar igual. Como en Salta son muy pescadores, acá no tanto, y había un joven de la iglesia que le encantaba ir a pescar. Por supuesto, como dice la samba, empanadas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín, y unas cuantas cosas bizarras. ¿Podrías no ir a pescar? ¿Cambiará tu vida si no vas a pescar con ellos y no estás en esas conversaciones? Después de este tiempo que llevas de amistad con ellos, porque dicen yo porque quiero darles testimonio. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas de amigo con ellos? ¿Ellos ya se han convertido? ¿Tuvieron aunque sea el amague de abrirse a Cristo? ¿Alguna vez vinieron a alguna reunión? Hace 5 años que sos su amigo y ¿dónde están? ¿Me parezco yo más a ellos que ellos a mí? ¿Qué realidades espirituales estoy cosechando yo y mi familia desde que tengo estos amigos? O vínculos o afectos. ¿Qué cosas están pasando en casa desde que me estoy vinculando con ellos más que con los cristianos? Quedan ahí para que las anote, para que las escuches en YouTube y meditemos en estas preguntas y espero que el Señor nos muestre y nos dé valor para tomar las decisiones que sean necesarias. Les invito a que podamos orar. Pueden acompañarme en una oración sencilla. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Y por llamarme a conocerte y a vivir de acuerdo con tu voluntad. Señor, yo sé que muchas veces he errado en esto y he preferido en mi corazón, en mi vida, le he dado lugar a personas que no te honran y eso me ha impactado en mi manera de vivir. Yo entiendo hoy que esto es un pecado, que tu palabra me advierte contra ello, que no es tu deseo para tus hijos.
Te pido que me perdones, me arrepiento de ello y también te pido que me des las fuerzas, la sabiduría, la gracia para tomar las decisiones que debo tomar, ordenar las prioridades en mi vida y que para mí, para mi familia, nuestros afectos, las personas más cercanas, quienes nos influyen, sean tus hijos e hijas. Que sea tu Espíritu Santo por medio de ellos más que este mundo de maldad. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor. Te doy de manera especial por esta congregación que es de bendición para mí, para nuestro matrimonio y en la tarea importante de educar a nuestras hijas. Tu iglesia es un soporte constante. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.